Tema fundamental del cálculo, ya lo empezamos a ver. Ah, pues aquí nos quedamos, ¿verdad? En el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué no me dicen? Sí se Es acuerdan, que ¿verdad? solamente lo tocó así muy breve porque ya se terminaba la sesión, profe. Bien. Fíjense, el teorema fundamental del cálculo, acuérdense que es el que vamos a utilizar para resolver integrales definidas. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Ahorita lo explicamos, ahorita que hagamos ejercicio lo vuelvo a retomar. Vamos a ver este que se llama teorema del valor medio. Fíjense, si f es continuo en el intervalo cerrado de AB, entonces existe un número c en el intervalo cerrado AB tal que la integral definida de AB de la función es igual a la función evaluada en ese valor por b menos a. Este teorema es muy importante y muy simple de ver, fíjense. Eh, aquí está, miren, fíjense. Yo aquí tengo, déjenme coger el plumón. Aquí tengo la gráfica de la función. La curva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, Bien, fíjense. El área que está sombreada, el área que está sombreada, a ver, va de nuevo, déjenme agarrar eso. Fíjense, el área que está sombreada es ¿quién? La integral de a b de f de x de x. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? sí, ¿Sí? sí. Esto me da esta área que está como en gris. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Estoy calculando el área en el intervalo cerrado de a a b, de a b. Ese es el intervalo de integración. Ahora, en ese intervalo de integración existe un número c. Obviamente, c va a ser un número menor o igual a b, pero mayor o igual que a. ¿Por qué? Pues porque es un número que se encuentra en ese intervalo. ¿Sí están de acuerdo? Está aquí. sí. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema del valor medio? Nos dice que existe un número en ese intervalo de tal manera que la integral definida, esta, va a ser igual a la función evaluada en ese valor por b menos a. Fíjense la importancia de este teorema. A ver, pregunto, ¿qué viene siendo b menos a? ¿Qué viene siendo b menos La a? base del La rectángulo. base, exactamente, la base. Y f de c viene siendo una altura. Entonces, esto es el área de un rectángulo cuya base es b menos a y cuya altura es f de c. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, Sí, ¿Sí? profe. profe. Entonces, lo que me dice este teorema es de que vamos a encontrar, si esta integral es continua, obviamente en el intervalo de integración, en ese intervalo va a haber un número para el cual se va a cumplir que el área bajo la curva sea igual al área de un rectángulo cuya base es el intervalo de integración y cuya altura es evaluada, es la función evaluada en ese valor. Fíjense nada más. Ahorita buscamos un ejercicio para hacerlo. Pero sí se entiende más o menos en qué consiste ese teorema. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, ahora aquí hay otra definición que nos dice la definición del valor medio. Dice, si f es integral en el intervalo cerrado de AB, entonces el valor medio de f en el intervalo es
la integral definida entre 1, perdón, por 1 sobre b menos a. ¿Por qué se llama teorema del valor medio? Porque si se fijan, estoy haciendo como un promedio. Estoy promediando la integral. Estoy promediando la integral en el intervalo de integración porque la estoy dividiendo. ¿Sí están de acuerdo? Por eso se le llama teorema del Sí. valor medio. Ahora, ese teorema del valor medio surge como consecuencia del teorema que acabamos de ver, que es el teorema del valor medio para integrales. Básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? No oigo. Ok, profe. Profe, Bueno, vamos a ver ahora lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo. Fíjense bien, a ver, ¿cuál fue el primer teorema fundamental del cálculo? O sea, el teorema fundamental del cálculo básicamente son dos partes, o son dos versiones. Una versión es que la integral de a a b de f de x dx es igual ¿a quién? A la antiderivada de f evaluada en el límite superior menos la antiderivada de f evaluada en el límite inferior. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ya se borró. Ahorita mejor lo pongo, lo explico acá. Ahora, lo que me dice el segundo teorema fundamental del cálculo se relaciona con la cuestión es al revés. Voy a derivar a la función, fíjense, yo creo que esto mejor lo voy a explicar acá. A ver, lo voy a explicar acá. Pongan atención acá. A ver, teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice la primera parte o la primera versión? Porque muchos libros lo llaman versión 1, versión 2. Porque son dos formas diferentes de hacerla, de establecerlo. La primera parte, o una de ellas, es esta. El teorema fundamental del cálculo me permite evaluar integrales definidas. Y entonces la integral definida de AB de f de x es la antiderivada de f evaluada en el límite superior menos la antiderivada de f evaluada en el límite inferior. Obviamente, la derivada de f mayúscula de x va a ser el integrando. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Pongan sus cámaras, por favor. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Este teorema lo vamos a utilizar para encontrar integrales definidas. Acuérdense que lo hemos estado haciendo anteriormente por sumas de Riemann. Este es el que vamos a utilizar más de ahora en adelante para encontrar integrales definidas y de hecho ya lo hemos estado haciendo. Bien. Esta es la primera parte. La segunda parte o la segunda versión del teorema fundamental del cálculo, ¿cuál es? Fíjense bien. Esta es poco usada, se usa poco, sin embargo es muy potente esta definición y se aplica ya en ramas de ingeniería un poco más avanzadas y nos dice que la derivada con respecto de x de la integral definida de x a g f de g diferencial de g es igual a f de x. ¿Sí? Fíjense bien, ya les había yo hablado acerca de esta propiedad. Fíjense, estoy derivando a la integral, pero estoy derivando a una integral definida. Pero esta integral definida, ¿qué característica tiene? Que el límite superior es variable. ¿Sí están de acuerdo o no? El límite superior es variable. No es constante como las que hemos estado analizando. En este límite superior es constante.
Por lo tanto, perdón, es variable. Por lo tanto, esta integral, esa integral, fíjense bien, la voy a tratar de hacer aparte, es de a G. Fíjense bien, esta no es X, esta es una G o Xi, que viene siendo es una letra griega. Ahorita les explico por qué tengo que utilizar una letra griega ahí. Espérenme, esta sí tiene que ser X. Disculpen, esta sí tiene que ser X. La que no puede ser X es esta. Incluso la voy a poner así, fíjense también. La voy a poner como la derivada con respecto de t, de 0 a t, f de tau, diferencial de tau. Y esto va a ser f de t. Acuérdense que ya dijimos que las variables son mudas. Yo puedo definir las variables como X, Y, Z, etcétera, no importa. Por formalismo en matemáticas, siempre utilizamos X y Y. Pongan la cámara, por favor. Pongan la cámara. Entonces, fíjense, esta ya es un poquito, esta es más clara. Estoy derivando con respecto de X a una integral definida de 0 a X. El límite superior es variable. Pero si yo tengo un límite variable en una integral, la variable de integración no puede ser la misma. No puede ser la misma. Voy a utilizar lo que se conoce como una variable auxiliar. Por ejemplo, G o Xi, que viene siendo como una XY. ¿Sí? Y entonces aquí lo que podemos ver es básicamente lo que ya hemos estado comentando. La integración y la derivación son procesos matemáticos contrarios. La derivada deshace a la integral y me queda el integrando, pero el integrando ya me va a quedar con la variable con respecto a la que derivo. ¿A qué es a lo que voy? Observen cómo la variable de integración no es la derivada con la que estoy derivando. Yo estoy derivando con X, pero estoy integrando con respecto de Y. ¿Por qué? Lo acabamos de explicar. Si yo tengo un límite variable, no puede ser la misma variable que tengo aquí a la que tengo acá. Utilizo una variable auxiliar nada más. Ahora, como en los problemas dinámicos la variable independiente es el tiempo, entonces voy a utilizar una variable auxiliar que me relacione a tiempo, y es la t griega, que es la tau. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar con algunos ejercicios cómo funcionan esos teoremas, pero fíjense bien, lo voy a hacer. Vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer, voy a comprobarles esta, pero antes de comprobarles esta, ¿sí se fijan que son dos versiones de ver lo que es el cálculo integral y el cálculo diferencial? Observen cómo aquí estoy integrando a es como decir, estoy integrando a una derivada. ¿Sí se fijan? ¿Por qué estoy diciendo que estoy integrando sobre una derivada? Porque el integrando es una derivada de una función, y esa función es la primitiva o la antiderivada. Entonces aquí estoy integrando a una derivada, mientras que aquí estoy derivando a una integral. Y obviamente me va a dar el integrando. Si se fijan que son dos formas de ver cómo la integración y la derivación son procesos contrarios. ¿Sí lo checan o no? Sí, profe. Sí. Ahora, esta es la que menos se usa, pero la voy a comprobar. Fíjense bien. ¿Cómo la voy a comprobar? Voy a borrar lo de aquí abajo. Bueno, los voy a borrar las dos y la voy a volver a poner. Es la derivada con respecto de t. ¿Por qué voy a utilizar la de t? Porque la xi se puede confundir con la x. Acuérdense que la xi es un poquito más cursiva, pero puede haber problemas. Voy a utilizar t. Voy a derivar a la integral de a t, pero el integrando ya no puede ser bajo t. Tengo que utilizar una variable auxiliar. Le voy a llamar tau.
¿Ok? Bien. Ahora, tengo que partir de una hipótesis. ¿Y cuál es esa hipótesis? La hipótesis es esta, que f de t, la derivada de f de t es f de t. Es decir, f mayúscula de t es la antiderivada de f de t. Ok, entonces vamos a ver. Derivada. Para evaluar esta integral voy a aplicar la primera parte o la primera versión del teorema fundamental del cálculo, que me dice que es la antiderivada evaluada en el límite superior más la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No es menos, Menos, profe? ¿no? Menos. Menos. Entonces, ¿quién es la antiderivada de f de t? De f de t es f mayúscula de t. Entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? Fíjate, la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí se entiende o no? Sí, profesor. Sí. Bien. Entonces voy a derivar a estos dos. ¿Cuánto me da la derivada? Bueno, me va a quedar la derivada de f mayúscula de t menos la derivada de f mayúscula evaluada en a. Pero esto es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque estoy evaluando la función en una constante. Eso me va a dar un número. Entonces, ¿qué significa? Significa que esto me va a dar 0, porque estoy derivando un número, ¿sí o no? La función evaluada en un número es un número. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de e? Perdón, aquí no es x. Quedamos que era t, ¿eh? Nada más le cambio. ¿Y quién es la derivada de f mayúscula de t con respecto de t? Pues f minúscula de t. Y ahí está ya demostrado. ¿Sí se fijaron? Sí, profesor. ¿Sí se acuerdan Sí. que al derivar esto me daba esto? Sí, profe. Sí. Ahora, vean por qué tengo que utilizar tau. ¿Por qué tau? Porque no puede ser la misma variable. Tengo que utilizar una variable auxiliar, aunque ya sé que al final va a quedar sobre la variable que estoy derivando. Este teorema es muy útil. Vamos a ver algunos ejercicios más adelante para que vean cómo se aplica. Bien, a ver, entonces, ahí está. Usar el teorema, aquí está, ok. Teorema del cambio neto. Este teorema del cambio neto, si se fijan, es otra forma diferente de ver el teorema fundamental del cálculo, parte 1. ¿Por qué? Porque recuerden que en el teorema fundamental del cálculo, en su versión 1, que es así, la integral de a b de f de x, f minúscula de x, igual a f mayúscula evaluada en a menos f mayúscula evaluada en b, se supone que f mayúscula, bueno, no se supone, f mayúscula es la antiderivada. Profe, perdón, ¿no es al revés? F de B Ah, sí, menos sí, F sí. de A. Sí, gracias, hija, sí, cierto, tiene razón, tiene razón. ¿Ya se fijaron que es correcto lo que dijo? Sí, profesor. Aquí nada más este es b y acá es a. Ok, entonces, vean cómo f mayúscula es la antiderivada del integrando. O sea, la derivada de esa función, bueno, de esta integral, me va a dar el integrando. Entonces, si se fijan cómo básicamente en el teorema del cambio neto es sustituir esto, que es igual a esto, aquí, y me va a quedar así, como viene. Sí, ¿Sí? profe. O sea, es exactamente la versión 1 del teorema del cálculo. Bien.
Y pues qué mala onda. Ahí están los ejercicios. Pero ya no vamos a poder hacer algo. Pues mañana lo hacemos, ¿no? ¿Se aguantan hasta mañana? Sí, profe. Pero recuerden Sí, que profe. mañana también es el examen, ¿eh? El examen de la película. Va a ser así una preguntita Ok. nada más. Véanlos bien. Pero son Sí. ok, de los videos, ¿cierto? Sí, entonces vamos a ver cómo les va para ver si le damos el 30 o el 40, ¿no? Pero sí prepárense, por favor. El examen va a ser pues una preguntita. La idea es que ustedes la respondan con, con lo que se acuerdan que vieron, le pongan, le cultiven ahí su inspiración. Eso también va a valer mucho. Va a durar 10 minutos. Vamos a dar 15 minutos máximo para que ya estén los exámenes en el sistema y continuamos con la clase. Porque tenemos que avanzarle. ¿Vale? Bueno, les mando un abrazo. Que estén bien. Mañana nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Entonces no van a hacer ejercicios, va a ser teoría. ¿Cómo? Hello, bro. Entonces los ejercicios no van a ser ejercicios, van a ser de teoría. Sí, ya dijimos que van a hacer preguntas. Ok, gracias. Profe, y también tenía una duda. Es que ya le había mandado un WhatsApp para que me diera de alta en Classroom, pero todavía no me llega el correo. ¿Cuándo te dieron de Viene- alta? Pues es que no estoy dada de alta. Es que ya le había mandado mi correo institucional y mis datos y todo, pero todavía no me llega el correo de la No, es invitación. que mira, en el correo institucional se satura, hija. Se satura Ok. por ejemplo, cada vez que me comparten ustedes algo, se satura. Entonces, pues sí se pierde seguramente tu correo. Por eso está el WhatsApp. Ok. En Ah, WhatsApp, ok. manda, O si no, por más favor. fácil que me mande el link o bueno, Sí, la clave pero de la clase y ya me mira, meto. mándamelo por WhatsApp, por favor, ¿no? Para Ok, agregarte más fácil. Ok. ok, profe. Y es que también le había comentado de que había mandado mi examen con la cuenta de mi hermana. Y de hecho yo era la que le había mandado el WhatsApp. Sí, ya no necesitas revisión entonces ni nada. Ok. No, profe. Ok, Ok. Solamente le mando el otro correo y mis datos y ya. ok, Para el día de mañana con el sale. examen. Muy bien. Gracias, profe. Buen día. Adiós. Adiós.